Sí. Esto es lo que nos ha servido. Deme el correcto porque no voy a decir. Buenas noches, algunos me conocen, yo soy Gustavo Guerrero, tengo información de medicina interna y medicina intensiva. Soy médico especialista de la unidad de cuidados intermedios, algunos turnos en intensivos en el hospital departamental. Y pues son 5 meses que estoy por acá por Pasto. Y desde noviembre pues con ustedes en la parte de medicina interna y de infecto. Bueno, entonces hoy vamos a revisar neumonía en el paciente adulto. Vamos a comenzar con 2 casos clínicos para pues, tener una idea de qué conceptos tiene. El primero es un masculino, un señor de 50 años, con un cuadro de 4 días de tos, esputo amarillento, disnea, malestar general. No tiene antecedentes de importancia, ni patológicos, quirúrgicos u hospitalizaciones recientes, no tiene. En el examen físico está en buen estado general, signos vitales normales, presión, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturaciones también. Está sin fiebre. La placa de tórax no tiene lesión pleuropulmonar, no tiene consolidaciones, no tiene derrame pleural, es una placa normal. Y el hemograma está bien, no tiene leucocitosis, hemoglobina y plaquetas normales. Entonces ya tenemos un diagnóstico por síntomas, por cuadro clínico, anamnesis de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sí? ¿Alguien se anima a clasificarle y a dar una conducta con ese paciente? Ambulatorio. ¿Y cómo la clasificaríamos? De acuerdo al curso 65, sí. De acuerdo al contrario, si es menor de 1, sí. Ambulatorio. Listo. Entonces, una neumonía como tal adquirida en la comunidad, la primera clasificación, ¿no? O sea, adquirida en comunidad o nosocomia. Y por el COVID-65 sería leve, entonces la conducta es acierta, ¿no? Conducta ambulatorial, no hay por qué hospitalizarlo. ¿Con qué lo podríamos mandar a la casa? Antibióticos, ¿no? Carbolato, ¿alguna otra opción de pronto? Girmacrolida. Listo, perfecto. Ahora vamos con el segundo caso. Es un señor adulto mayor de 70 años hospitalizado por una fractura que se cae de poca altura, una fractura intertrocantérica. Le hizo una artroplasia de la fractura que se fracturó el día 11 de este mes. O sea, está hospitalizado hace unos 4 o 5 días por lo menos. Y evolucionó con fiebre, tos, esputo verde, disnea progresiva, malestar general. Tiene antecedentes de EPOC, falla cardíaca y osteoporosis. Los llaman a ustedes, que son los médicos que están en urgencias o en hospitalización, para valorarlo en el cuarto. Entonces lo encuentran desorientado con esos signos vitales. La presión está en 90/50 mililitros de mercurio, la frecuencia cardíaca en 110 latidos por minuto, taquipneico o polipneico con 32 respiraciones por minuto, sin fiebre e hipoxémico, le dan 188. Ya le habían tomado unos exámenes, está con leucopenia de 2800, plaquetopenia de 98.000, y en la placa que le hicieron tenía un infiltrado multilobar. El diagnóstico inicial en ese momento sería neumonía y sepsis porque tiene disfunciones orgánicas, ¿no? ¿Cuál sería la clasificación y qué conducta tendríamos con ese paciente? Neumonía adquirida en el hospital. Es adquirida en el hospital. Nosocomial. Listo, comenzamos por ahí. Neumonía adquirida en los hospitales, neumonía nosocomial. Listo. ¿Y qué dice Oscar? CURT-3 Entonces, es para UCI. bueno, es Para moderado o severo. Listo. Ya está hospitalizado. Después miramos otra escala, a ver si tienen criterios mayores o 3 o más criterios menores para ver si es candidato a UCI. ¿Listo? ¿Qué antibiótico tienen ustedes en la cabeza del pronto? Hiperacilina, por ejemplo. Banco. Meropenem. Mero. Banco. Banco. Manco. Puede tener. Hay que pensar ahí en eso, no está bien, o sea, estamos pensando, si hubieran dicho ampicilina sulbactam, sí, pues tal vez no era la conducta, ¿no? Más si están pensando en antibióticos de amplio espectro empíricamente, va bien por ahí, por ese en el pensamiento, ¿no? Tenemos que pensar que es una neumonía nosocomial, entonces ya hay que pensar en gérmenes multiresistentes, principalmente en estáfilo resistente a ampicilina o en Pseudomonas aeruginosa. Entonces por ahí vamos. Para estáfilo pensaremos en banco o linezolid, y para Pseudomonas pues alguna Pseudomonas mero,
imipenem, pipetazo, ceftazidima, astronamo, en fin, ¿no? Listo. Entonces, la neumonía en el adulto, en el paciente adulto, es un problema a nivel mundial, un problema casi de salud pública, ¿no? Es la segunda causa más común de hospitalización, es la sexta causa de mortalidad por todas las causas. Es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas. La mortalidad por neumonía está entre el 1 y el 5% en los pacientes en tratamiento ambulatorial y hasta el 50% en los pacientes que terminan en UCI con neumonía grave. En Colombia, la tasa de mortalidad es aproximadamente 13 por cada 100.000 habitantes. Es la primera causa también de muerte por enfermedades infecciosas. En adultos mayores de 65 años, la mortalidad es aproximadamente del 19%, o sea, 1 de cada 5 adultos mayores con neumonía se puede morir. Y neumonía grave, que va para la UCI, la mortalidad es del 33%, o sea, 1 de cada 3 adultos mayores con neumonía grave puede fallecer, ¿no? Es alta la mortalidad todavía. Definición como tal es un proceso infeccioso, ¿sí? Del tejido parenquimatoso pulmonar agudo que está desencadenado principalmente por bacterias y virus o también por hongos y parásitos. La clasificación entonces puede ser una clasificación según el sitio de adquisición, según el agente etiológico y según la severidad. Entonces comenzamos con la primera, que fue lo que miramos hace un rato. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida fuera de los centros de atención médica o si el paciente se hospitaliza en menos de 48 horas de su hospitalización por otra causa no respiratoria, ¿sí? Neumonía nosocomial es la infección aguda del parénquima pulmonar que se adquiere en los entornos hospitalarios. Se subdivide en neumonía adquirida en el hospital como tal, que son los pacientes que ingresan por otra causa no respiratoria, como el abuelito del caso 2, y que en 48 horas o más de su hospitalización desarrollan una neumonía, ¿sí? O la neumonía asociada a ventilación mecánica, que son pacientes que van a parar a la UCI por otra causa no neumónica y que 48 horas o más de ventilación mecánica desarrollan una neumonía, ¿sí? Y la tercera clasificación sería actualmente neumonía adquirida en centros de atención médica o después de hospitalización reciente. Antiguamente, antes del 2019, se hablaba de la neumonía asociada a la asistencia de la salud, ¿sí? A partir de las guías de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, a partir de 2019, ese término se lo excluye porque él nos orientaba a pensar en lo que pensaron ustedes, en microorganismos multiresistentes, principalmente estáfilo resistente a oxa o a meticilina y pseudomonas. Entonces, con esa antigua clasificación de neumonía asociada a la atención en salud, nos orientaba a que estos pacientes que vienen de centros geriátricos, de hemodiálisis o algún centro pues asociado a la salud, nosotros debemos ser agresivos y tratarlos directamente para estáfilo resistente a oxa o para pseudomonas. Eso nos indujo a usar antibióticos de amplio espectro inadecuadamente, por eso se excluye a partir del 2019 ese término. Bueno, entonces clasificación según el sitio de adquisición: neumonía adquirida en la comunidad, nosocomial o adquirida en centros de atención médica o post-hospitalización. Según el agente etiológico, ¿sí? Neumonía atípica, pues que tradicionalmente se conoce como neumonía causada por gérmenes bacterianos atípicos. La verdad, se considera atípicos los gérmenes que tienen una resistencia intrínseca al tratamiento estándar, que son beta-lactámicos. Entonces, esas se consideran gérmenes atípicos, quienes tienen resistencia intrínseca a beta-lactámicos, que son el tratamiento de primera línea, o que no son visualizados en tinción de Gram, o que no crecen en cultivos estándares, ¿no? En cultivos normales, habituales. Esos son los gérmenes atípicos. Neumonía por aspiración hace referencia a la entrada en las vías aéreas inferiores, alveolos o distales,
de contenido gástrico, orofaríngeo, que puede contener bacterias, un pH ácido o sustancias exógenas, y desarrollan neumonía, porque no toda aspiración termina en neumonía. La mayoría termina en neumonitis química, que hace referencia a la aspiración de sustancias, que puede ser contenido gástrico o no, que provocan una respuesta inflamatoria en vías aéreas inferiores. Esta neumonitis química, ¿por qué es importante? Porque uno mira muchas veces en la práctica clínica, y ustedes lo van a ver, que un abuelito, por ejemplo, que lo van a intubar, o un abuelito con ACV, o llegó un borracho y se vomitó y hay sospecha de broncoaspiración, ya quieren comenzarle el mismo antibiótico. Entonces, no toda aspiración evoluciona con neumonía aspirativa. La mayoría de los casos evoluciona apenas con neumonitis química, ¿sí? Que se autolimita entre 24 y 48 horas, que no requiere antibiótico, simplemente requiere de vigilancia y soporte si fuera necesario. Entonces, para no dejarse inducir, porque a veces llegan y dicen, mira, doctor, es que aspiró, entonces comencémosle clindamicina porque aspiró. Entonces, no, la mayoría simplemente termina en neumonitis química, se autolimita en 24 a 48 horas y no requiere antibiótico. Igual se lo va vigilando a ver si hay factores de respuesta inflamatoria. Y la neumonía por aspiración bacteriana sí es inoculación directa de patógenos en grandes cantidades en las vías aéreas inferiores, por ejemplo, pacientes con abscesos odontogénicos, en mucosa, en cavidad oral, en faringe, y terminan aspirando esos contenidos con alta carga patogénica. Factores de riesgo. Entonces hay factores de riesgo que son la edad, comorbilidades, infecciones previas, condiciones sociales. ¿Sí? Entonces, con edad, lo vamos a ver en la gráfica enseguida, el riesgo de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía grave es directamente proporcional a la edad. Y esto es mucho más notorio en adultos mayores de 65 años. Tienen más riesgo de neumonía y neumonía grave. Comorbilidades, pues es esperado que un paciente neumopata crónico o alguna neumopatía estructural, o cardiopatas crónicos, o hepatopatas, o nefropatas, o con enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad o desnutrición, tengan más riesgo de neumonía. Infecciones virales predisponen a neumonía bacteriana secundaria, eso lo vimos bastante en la pandemia del 2009 por influenza. Hubo mucha coinfección por esta, ¿sí? Que estaba asociada a infección por neumonía por influenza. Limitación para proteger vía aérea, pacientes de pronto que lo hemos visto en la clínica, quienes hemos pasado, pacientes post-ACV isquémico o hemorrágico, pacientes post-trauma craneoencefálico severo, que terminan con una escala de ranking modificada de 3, 4 o 5 puntos, o sea, con dependencia funcional, ¿sí? Muchas veces terminan tracteostomizados con gastrostomía porque no tienen condiciones clínicas para proteger vía aérea, tienen mayor riesgo de neumonía. Igualmente los pacientes con alcoholismo crónico. Y pues condiciones sociales como hacinamiento, bajo nivel sociocultural también se asocia con mayor riesgo de neumonía. Con respecto a edad, aquí miramos pues en el eje vertical la tasa de neumonía por 100.000 habitantes, y en el eje horizontal miramos diferentes grupos etarios. Entonces, la relación entre riesgo, edad, es directamente proporcional, más a partir de los 60 y 65 años se dispara mucho más, llegando a los abuelitos de 85 años o más, con unas incidencias de casi 4.000 por cada 100.000 habitantes. Entonces, entre más edad tiene el paciente o el adulto mayor, más riesgo de neumonía y también más riesgo de neumonía grave. O sea, más abuelitos vamos a tener hospitalizados. Con respecto a las comorbilidades, entonces, como ya lo mencionamos anteriormente, neumopatías, cardiopatías, hepatopatías, nefropatías, alteraciones metabólicas. La que más se asocia con mayor riesgo de todas las comorbilidades es el EPOC, más o menos 5.000 y poco de incidencia por cada 100.000 habitantes, 100.000 adultos en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces el EPOC es el que más se asocia de todas las enfermedades, inclusive de todas las neumopatías, el que está más asociado con hospitalizaciones por neumonía, o sea, con neumonías por lo menos moderadas a graves. Y enseguida, pues, la falla cardíaca, ACV, diabetes, y algunos grados de inmunosupresión, ¿sí? Porque la reserva fisiológica
de ellos va a ser menor. Con respecto a la biología, vamos a tener, a la microbiología vamos a tener bacterias típicas, bacterias atípicas y virus respiratorios. Recordando que las bacterias atípicas, pues está ese grupo que les coloco ahí, más son las bacterias que generan resistencia intrínseca a los beta-lactámicos, que no crecen pues, en los cultivos estandarizados normales o que no son visualizados en la tinción de grano. Bacterias típicas, el más frecuente es el neumococo, virus respiratorios, el rinovirus humano es el más frecuente, pues a partir del 2019 tenemos el SARS-CoV-2, aunque previamente ya habían otros tipos de coronavirus, ¿sí? Algo importante que hasta el 62% de las neumonías no se llega a detectar un patógeno como agente etiológico, ¿no? O sea, la mayoría vamos empíricamente como tal, más de la mitad de los casos. Es que tuvimos un paciente internado una vez que tenía neumonía por una bacteria que se llama Cinetobacter bowman. ¿Esa es muy común que se dé o cómo? Porque no se podía ni acercarse al paciente, decía. Claro, eso. Acinetobacter es un gram negativo no fermentador, es un tipo de neumonía nosocomial, ¿sí? Que él tiene también, él tiene resistencia intrínseca también. Entonces, es una de las bacterias que se debe tener un aislamiento de contacto, por lo menos durante todo el tiempo del tratamiento, o 6 meses, o hasta que vengan cultivos negativos. ¿Sí? Pero sí se quita el microorganismo. Sí. Se trata, dependiendo, pues, colistina o polimixina, dependiendo, pues, del antibiografo. Pero sí es un germen multiresistente. Está entre las siglas escápula, para allá aparece las siglas. Entonces aquí lo más importante es esto, para mí, ¿sí? Que en más de la mitad de las neumonías no se detecta ningún patógeno con los cultivos tradicionales que pedimos todos los días, ni se visualiza en la tinción de grano. Aquí una gráfica sobre los patógenos detectados. Miren, en más de la mitad de los casos no se detecta ningún patógeno. La mayoría de las neumonías son causadas por agentes solamente virales, el 22%. El 11% son causadas solamente por agentes bacterianos. Aquí hay un 5% de una etiología mixta, viral y coinfección bacteriana, o inicialmente bacteriana con coinfección viral. Aquí un 1% por agentes fúngicos o micobacterias, generalmente asociados con algún grado de inmunosupresión. Aquí están los más frecuentes que fueron pues detectados, los patógenos. Entre los virus, el más frecuente es rinovirus en todos los grupos etarios. A partir de los 65 años continúa el rinovirus siendo el más frecuente, pero las influencias se acercan mucho más. Y de bacterias, el neumococo, que es el que se detecta por lo menos en 60% de los casos cuando se detecta algún agente patógeno. Eso excluyendo pues, la pandemia actual que tuvimos, porque si no tuviéramos coronavirus mucho más que esto. Esta es del 2015, si no estoy mal, del New England. Según la definición también puede ser por parásitos, puede ser también por ascaris. Puede, aspirativa, ¿no? Generalmente, o por migración, dependiendo del tipo de antiparásito que usted use. Si bloquea el consumo de glucosa, ellos tienden a migrar. A veces salen o a veces se aspiran para la vía aérea, o a veces llegan a la vía biliar o a otros tipos, ¿sí? O por estrongiloides, ¿no? Cuando hay estrongiloidiasis diseminada, en esos pacientes que uno va a usar corticoides con dosis altas, se hace una profilaxis para algunos parásitos, incluyendo estrongiloides, ¿no? No pueden hacer estrongiloidiasis diseminada. Doc, digamos, la influenza puede ser cualquiera, o generalmente yo he visto que se asocia mucho a la H1N1. Esas son las más agresivas, ¿sí? Y las que deberían ser aisladas, por lo menos desde el punto de vista de gotitas, ¿no? Respiratorio, ¿sí? Son las que más y la verdad son las que se busca más por la tasa de mortalidad que es más alta, porque hay también varios tipos de influencias que causan resfriado común, que no generan neumonía como tal. No sé si con usted fue, Sebastián, que vimos un paciente con una influenza H1N3, o ya no fue. Sí, sí está.
tal vez sí, eso, generan resfriado común, simplemente. Más, como se les pide un panel viral, ahí aparece una influenza ocasionalmente. Entonces, de nuevo, aquí lo más importante creo que la mayoría, en la mayoría de los casos, no conseguimos detectar patógenos, ¿no? Y eso se lo explica porque anteriormente, creo que viene por acá, anteriormente se pensaba que el pulmón era aséptico, no tenía gérmenes, no tenía microbios, se pensaba eso, ¿sí? Posteriormente, estudios post-mortem o con test moleculares especiales, se comenzó a hablar de un término que era el microbioma pulmonar, que hace referencia a microbios que residen, que habitan normalmente los alvéolos. Todos nosotros tenemos un microbioma pulmonar, todos nosotros tenemos microbios que residen en nuestros alvéolos, ¿sí? Esto nos lleva a pensar en 3 vías de patogénesis o 3 teorías. La más conocida, la que nos enseñan todos, que es por inhalación de gotitas o aerosoles contaminados, inicialmente por la vía aérea superior, nasofaringe, descienden, llegan a vía aérea inferior distal, a los alvéolos, allí se replican, activan una respuesta inflamatoria, edema inflamatorio, en fin, puede generar una respuesta inflamatoria localizada o sistémica, que puede llevar a disfunción orgánica, sepsis, choque séptico y muerte. La segunda teoría hace referencia al microbioma pulmonar, esos microbios que habitan, residen normalmente en los alvéolos, o sea que el pulmón realmente no es un pulmón aséptico como tal, que tiene sus propios microbios alveolares, y cuando ingresa un patógeno nuevo, por ejemplo, llega un estáfilo o un neumococo, este patógeno nuevo va a competir con los microbios alveolares, va a generar una disbiosis alveolar y desencadena una respuesta inflamatoria, ¿sí? O la tercera hipótesis es cuando hay agresiones exógenas externas, principalmente por infecciones virales o por inhalación de humo. Eso va a generar que haya una replicación descontrolada de esos microbios alveolares, o sea, hay una alteración del microbioma pulmonar. Y en estos casos, por ejemplo, en esos casos, estos microbios alveolares, ellos no van a crecer en los cultivos tradicionales, no van a crecer en los test moleculares, no van a ser visualizados en la adición de grano. Entonces, tal vez esas neumonías por ese microbioma pulmonar, un gran porcentaje probablemente se encuentren dentro de este 62%. ¿Sí me entienden? O sea, que esos microbios alveolares que habitan normalmente en nuestros alvéolos, más que sea porque ingresó un neumococo o sea por un agente agresor crónico, hacen que se repliquen y probablemente ellos se encuentran aquí como agentes etiológicos de una neumonía en donde los cultivos tradicionales no conseguimos detectar ningún patógeno. Un poco de la patogenia ahí. Aquí a su izquierda, alvéolo normal, la parte del alvéolo normal, a su derecha un alvéolo con neumonía, ¿sí? Esta es la parte distal de la vía aérea, el epitelio alveolar, aquí tenemos la unidad alvéolo capilar, el endotelio capilar. Entonces normalmente tenemos esta unidad alvéolo capilar libre, pérgea, ¿no? Donde va a haber un intercambio gaseoso, oxígeno pues por difusión del alvéolo hacia el capilar y CO2 del capilar al alvéolo. Ahí cumplimos los dos objetivos, que sería oxigenación y ventilación. Cuando ingresa un patógeno, él se va a replicar. Esta replicación va a activar una respuesta inflamatoria mediada principalmente por interleuquinas, factor de necrosis tumoral y otros marcadores inflamatorios que van a generar lesión de este epitelio, y el alvéolo se va a ocupar de un líquido inflamatorio. Cuando este alvéolo se ocupa de un líquido inflamatorio, pues el oxígeno no va a poder atravesar esta membrana y la unidad alvéolo capilar como tal pues es disfuncional. Entonces tal vez no va a existir el principio de oxigenación, tal vez la ventilación aún se mantenga, ¿sí? La respuesta del huésped va a depender del tipo de agresión, de la concentración del patógeno, de la respuesta inflamatoria de cada persona, si hay algún tipo de inmunosupresión, de la reserva fisiológica de cada persona. Con reserva fisiológica hago referencia
a las comorbilidades que cada persona tiene. Por ejemplo, una neumonía en un paciente joven como ustedes, ustedes van a responder diferente que un paciente con una falla cardíaca, una cirrosis, un diabético, en fin. Entonces, la mayoría de los casos va a presentar una respuesta inflamatoria local, con síntomas respiratorios solamente. Otro porcentaje menor, aproximadamente 20%, va a presentar una respuesta inflamatoria sistémica y un 2 a 5% va a presentar una respuesta desregulada, ¿no? Que puede llevar a la muerte, que es sepsis. Entonces, en porcentajes, la mayoría una respuesta inflamatoria local del pulmón, síntomas respiratorios, otro porcentaje menor respuesta sistémica ya con bacteremia y un porcentaje menor de 2 a 5% con sepsis, que son las neumonías graves como tal. Entonces, manifestaciones clínicas están relacionadas pues con la respuesta inflamatoria de cada persona. Puede ser desde una neumonía leve hasta una neumonía grave con disfunción de múltiples órganos, que sería ya sepsis. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden ser locales o sistémicas. Las locales, lo que ustedes ya conocen, todos disnea del dolor torácico, generalmente de características pleurolíticos, ¿sí? Y entre los signos, taquipnea, aumento del trabajo respiratorio, sectores crepitantes, roncos, ergofonía, en fin, lo que ustedes ya encuentran en semiología. Y síntomas sistémicos, cuando hay bacteremia, malestar general, fiebre, dolor torácico, taquicardia, anorexia o sepsis, con sus disfunciones orgánicas, hipotensión, plaquetopenia, leucopenia, en fin, o alteración del estado mental. Doctor, para clasificar un paciente con sepsis, o sea, de origen pulmonar, ¿hay que seguir algunos criterios? Lo primero es, sepsis hace referencia ya a una enfermedad grave, ¿sí? Esos criterios de sepsis se excluyen a partir de el 2015, si no estoy mal, en febrero de 2015 creo que fue en Llama que publica la definición de sepsis 3, donde hace referencia a que sepsis es una respuesta inflamatoria desregulada ante una infección, porque antes clasificábamos, ¿no?, como sepsis, sepsis grave y choque séptico, y en sepsis se hablaba de SIRS, taquicardia, taquipnea, PO2, leucocitos, temperatura, ¿no? Ahora no, ahora simplemente sepsis se considera una enfermedad, una infección grave que lleva una respuesta desregulada y que lleva a disfunciones orgánicas. Ahí se puede aplicar la escala del SOFA. Entonces, generalmente requiere de estudios laboratoriales para ver si tiene alteración de plaquetas, alteraciones en coagulograma, alteraciones hepáticas, alteraciones en creatinina, cómo está la PO2. Entonces, cada uno de ellos es un órgano que va valorando, ¿sí? La sepsis es una enfermedad infecciosa como tal ya grave, ya no se habla más de sepsis y sepsis grave, sepsis ya es grave, ¿listo? Ayudas diagnósticas, pues lo convencional que miramos nosotros en tercer nivel, o en primer nivel, pues podríamos llegar tal vez a un hemograma y una radiografía de tórax, creo. Hemograma puede haber leucocitosis o leucopenia, en los casos más graves, leucocitosis pues con desvío a la izquierda, con formas jóvenes. Tinción de Gram, pues nos va a orientar tal vez para una decisión más rápida sobre si miran Gram negativos o miran Gram positivos. Si el cultivo demora un poquito más hasta el crecimiento, pues tener un antibiograma para mantener el antibiótico o pensar en descalonar. Pruebas moleculares un poco más recientes, ¿sí? y mucho más rápida que el cultivo tradicional. Él nos va a detectar tipos de bacterias Gram positivos, Gram negativos, hongos, y si hay algún gen de resistencia. Eso los tenemos nosotros en nuestro hospital. Marcadores inflamatorios, BSG, procalcitonina y la PCR. Ellos no son adecuados para el comienzo de antibiótico en pacientes en quienes yo sé que tienen neumonía. Por ejemplo, en el caso 2, un abuelito que estaba hospitalizado por una fractura de cadera, que dentro de esa hospitalización me desarrolló un cuadro respiratorio y que la placa tiene opacidades multilobales. Entonces él tiene diagnóstico clínico de neumonía. Yo no tengo, y vimos además que estaba con presión limítrofe, taquipneico, ese paciente estaba séptico. Entonces yo no tengo por qué esperarme a una procalcitonina que esté alta para comenzar el antibiótico. Independientemente en esos casos de la procalcitonina, mi
conducta acertada sería comenzar antibiótico para neumonía, porque puede haber una focal negativa o apenas comprobable infección, ¿listo? Entonces, más que todo, para tener una idea de nuestra evolución del paciente, evolución clínica y evolución con marcadores inflamatorios. Oximetría, pues por pulso oximetría de pulso y gases arteriales, pues para ver realmente cuál es el grado de hipoxemia del paciente, pues puede ser leve si la relación PAFI es entre 200 y 300, moderada entre 100 y 200 y severa de 100 o menos, nos da una idea de la severidad de la enfermedad, de la gravedad de la enfermedad. Radiografía de tórax muy limitada, yo creo que en nuestras unidades sí, lo ideal sí sería tener una proyección antero-posterior y lateral bien tomada y bien leída, más en nuestras unidades el paciente, por lo menos hablo de donde trabajo y donde van ustedes, es cuidados intermedios, el paciente no tiene las condiciones muchas veces de bajar a que lo proyecten en PA y lateral. Bueno, todo se va a interponer, inclusive métodos de monitorización, tubos, en fin. La tomografía de tórax, pues sí es el patrón oro, nos ayuda a ver anatómicamente el tipo de consolidación, dónde está localizada, si hay broncograma aéreo, si hay derrame pleural, nos ayuda hasta cuantificar el derrame pleural. Un método aquí, ¿no? Un poco más nuevo, aunque pues tiene más de 20 años, es la ecografía pulmonar, donde uno puede ver consolidaciones, broncograma aerodinámico, que es patognomónico de neumonía, puede ver derrame pleural, puede tener una idea si el derrame es un transudado o un exudado, inclusive puede cuantificar ese derrame. Quienes hemos pasado ya hemos hecho eco, ¿no? En cuanto a la radiografía de tórax, a nosotros nos habían explicado que durante 3 meses se seguían presentando como las alteraciones que da la neumonía, entonces uno se debía tomar en 3 meses. ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿Sí? En la última diapositiva hay unos puntos de interrogantes todavía, entre ellos está la radiografía de tórax y la guía de manejo y diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad de la Asociación de Enfermedades Infecciosas Americanas. Ellos preguntan, ¿debo tomar? Porque es pregunta y respuesta y evidencia. Entonces, yo se los mandé a Sebastián para que les mande. Ahí está todo eso, ¿sí? Sin carreta, nada, bien explicado, y para que lean, tomen cuadros de los antibióticos y los guarden en el celular. Entonces, hay preguntas, ¿debo tomar radiografía de tórax como control? Ahí dice, si el paciente va mejor, no tome, no necesita porque no le va a ayudar en nada, ¿listo? Por radiografía podemos ver varios tipos de presentación en neumonía, ¿sí? Aquí miramos un infiltrado intersticial, ese es un caso de una neumonía en un paciente inmunosupreso por pneumocisis girovesi. Aquí miramos ya una consolidación como tal en el lóbulo superior derecho con broncograma aéreo, y en la última, ¿qué ven ustedes? Era un signo ese, es un signo, no recuerdo ese nombre, pero sí es un signo, como una de ventana, creo que es algo así, creo que se llama. Bueno, si fuera un quiste, fuera líquido totalmente, ¿no? Si tuviera líquido, sería radiolúcido como tal, ¿no? El quiste pulmonar no se lo ve, difícilmente se lo ve en la placa, ¿no? Además, dijeron la telectasia es un colapso broncoalveolar como tal, ¿no? Elevaría la hemicúpula de este lado derecho, habría disminución pues, del espacio intercostal y no tendríamos por qué ver tan lineal aquí, ¿no? Ese signo de silueta creo que se llama, ¿no? El que se presenta ahí. No sé el nombre realmente, sí, signo de silueta nomás. Aquí se ve una imagen cavitacional con gas y con líquido. Entonces un absceso, ¿no? Si fuera derrame pleural, estaría localizado solamente por acá o dependiendo, más así tan recto, tan cavitado y tan bien formado, eso es un absceso pulmonar. Más radiopaco es que se mira, más radiopaco. Aquí, ¿no? Exacto. Aquí se mira bien encapsulado. Entonces, si en esta cápsula hay aire y líquido, entonces pensamos que se trata de un absceso pulmonar. Más, como les digo, que es radiografía, el patrón oro va a ser tomografía, ¿no? Entonces vamos a ver dos ejemplos aquí. A su izquierda van a ver una tomografía de tórax. Este era un paciente mío donde trabajaba anteriormente, que tenía una neumonía nosocomial en la base, en el lóbulo inferior izquierdo. Y esta es la ecografía de pulmón de este mismo paciente en la base izquierda. Esto fue en junio del 2008.
Entonces, para quienes no tengan pues noción de ecografía, nosotros hacemos ecografía para valorar pues varias causas, valorar varias estructuras en tórax. Valoramos pleura, valoramos parénquima. Normalmente el parénquima del pulmón no se ve porque normalmente el parénquima del pulmón está aireado, ¿no? Los alveolos están llenos de aire y el aire limita la propagación del ultrasonido, entonces normalmente el pulmón no se ve. Miramos si hay derrame pleural o no. El derrame en la ecografía se mira de color negro o anecoico y miramos si hay consolidaciones. Aquí yo estoy examinando la base del lado izquierdo del paciente, o sea, aquí, ¿sí? Estoy aquí. Él hace un corte coronal. Lo que va en sentido del puntico azul es la cabeza del paciente y para abajo pues serían las piernas del paciente. Aquí está el vaso. Esta imagen hiperecoica pues más blanquita es el diafragma y esta imagen aquí es una consolidación con broncograma, que son esos punticos más hiperecoicos que durante el ciclo respiratorio se mueven. Ahorita miramos los videos. A eso se denomina broncograma aerodinámico, que es patognomónico de tomografía. Entonces vamos a ver la tomografía de tórax de ese paciente. Era un abuelito que fue con un cuadro abdominal, abdomen agudo. Terminó con nosotros en la UCI en ventilación mecánica e hizo una neumonía asociada a ventilación mecánica. Es un corte antero posterior. Un poquito más atrás ya se va a formar ahí. Entonces se mira bien la consolidación, ¿no? Es una consolidación, ocupación alveolar por líquido, en ese caso líquido inflamatorio tal vez pus, y pues con su broncograma aéreo, ¿sí? Esta misma consolidación yo la voy a ver con la ecografía. El ecógrafo en ese caso está así, entonces vamos a ver un corte coronal. Por eso vemos lo que está más cerca, más para acá, pues era la cabeza del paciente en sentido hacia acá, y para abajo pues el vaso. Entonces vamos a ver ahora, correlacionar esa tomografía con la ecografía. Entonces, aquí, esta imagen anecoica negra que vemos aquí es derrame pleural y todo esto grande que vemos aquí es un pulmón que está consolidado por una neumonía. Ahí miramos. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Porque realmente aquí en Pasto, en Colombia, estamos muy atrasados en esto, ¿sí? Para mí es mucho más fácil hacer una ecografía en la cabecera del paciente que ponerme a transportar pacientes intubados. Pasa tomografía, cada transporte tiene su riesgo, que se moviliza el tubo, los catéteres, el paciente está inestable, o bueno, puede ser un paciente de urgencias también, transporte, equipo humano, en fin, y costos, ¿no? Para mí eso no cuesta nada la ecografía, y nosotros cuando pasan ustedes lo hacemos una vez, miramos cómo va, lo hacemos después, intentamos entender por qué la causa de la hipoxemia en esos pacientes. Entonces a mí me gusta bastante la parte de eco, y cuando pase pues haremos en algunos casos. Entonces miren, ¿no? La tomografía sí nos indica, también hay una consolidación pequeña del otro lado, ¿no? Entonces una consolidación multilobar, tiene acá y tiene el lóbulo superior en la parte posterior. Listo, bueno. Entonces yo coloqué esto como factores a tener en cuenta para un juicio clínico. O sea, yo tengo que pensar muy bien cuando tenga estos factores. ¿Qué voy a hacer con el paciente? Cuando ustedes trabajen en urgencias, que creo que es el punto clave de esto, de la directriz como tal, ¿no? Ustedes van a tener un paciente que lleva una ambulancia, o que lleva la familia, o que él va por los propios medios, que les comenta un cuadro clínico. Ustedes van a tener que decidir: yo lo voy a mandar a su casa, yo lo voy a hospitalizar, o yo lo voy a mandar a UCI. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta la edad. Mayores de 65 años ya vimos que tienen más riesgo de neumonía y más riesgo de neumonía grave. Enfermedades concomitantes, principalmente EPOC o neumopatías estructurales, cardiopatías crónicas, bueno, en fin, hepatopatías, nefropatías, alteraciones metabólicas. Si estuvo hospitalizado en el último año, y principalmente si estuvo hospitalizado y usó antibióticos en los últimos 3 meses.
Hallazgos al examen físico que me llaman a mí la atención: frecuencia respiratoria, presión, frecuencia cardíaca, temperatura, estado de conciencia. Yo ya puedo tener una idea de qué tan grave está ese paciente. Una cosa es un paciente con neumonía con frecuencia respiratoria de 18 y otra cosa es un paciente que esté respirando con 30 veces por minuto e hipoxémico. Hallazgos laboratoriales: mucho cuidado con las leucopenias, tal vez ya hable más de pacientes más graves, mucho cuidado con las plaquetopenias también, que pueden ser por consumo, por disfunción, por enfermedad grave, o sea, sepsis, ¿sí? Alteración en función renal, bueno, en fin, coagulación intravascular asignada, o hallazgos radiológicos, principalmente cuando hay compromiso con un kilobar, ¿sí? O neumatoceles o derrames pleurales graves. Aquí vamos a lo creo que es la parte más para enfocar de esta charla. En las escalas de gravedad, se crean con el objetivo de categorizar los pacientes, definir la necesidad de ayudas diagnósticas adicionales, principalmente hablando de tinción de Gram, cultivo o test molecular, ¿sí? La guía nos dice, nos hace esas preguntas: pido Gram, pido cultivo a todos los pacientes. Me dice no. De las neumonías leves que les manejo ambulatorialmente, no debo pedir esos ayudas diagnósticas. Todo paciente que se hospitaliza genera 20 veces más gastos que el paciente que no se hospitaliza, y para nuestro sistema de salud eso es muy importante. Definir el tratamiento, el lugar del tratamiento, si es en la casa o en el hospital. O en el hospital puede ser internación general, es piso, o UCI, y están las tres escalas. Dos escalas, una que es el CURB 65, el PSI, y otra escala aparte que es la de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas o Asociación Americana de Tórax, que nos da unos criterios para hospitalizar el paciente en UCI. La del CURB 65 es importante porque debe identificar pacientes de alto riesgo, o sea, no subestima la gravedad. O sea, no voy a mandar un paciente con neumonía moderada o grave a la casa, más probablemente no usando esa escala. Y la del índice de severidad de neumonía ayuda a reconocer pacientes de bajo riesgo, lo contrario, no sobreestima la gravedad. O sea, un paciente con neumonía leve yo no lo voy a mandar a la UCI o no lo voy a hospitalizar. Y esta sí es bien clarita, criterios mayores y menores para hospitalizarlo en UCI. Entonces, CURB 65, ustedes me imagino que ya lo han visto, cada vez un mnemotecnia, ¿no? C de confusión, U de urea, aquí en Colombia BUN mayor de 19, frecuencia respiratoria 30 o más por minuto, BUD de presión sistólica o diastólica, no hipotensión, y la edad mayor o igual a 65 años, cada uno de ellos que tenga va a dar un punto, va de 0 a 5 puntos, y según eso la clasificamos como grupo 1, grupo 2, grupo 3, o leve, moderado o severo. El grupo 3 simplemente sugiere tal vez no pensar en cuidados intensivos. 1, 0 y 1 para casa, 2 o de pronto 1 y 2 dependiendo del contexto social nos lo quedamos nosotros, 3, 4 y 5 vemos otros tipos de criterios para ver si lo mantenemos en piso o hospitalización convencional o UCI. Y el índice de severidad de neumonía, que es un poco más complejo, ¿sí? Tiene todos esos ítems, de todas esas variables, y a cada una le da un punto. Miramos cuántos puntos tiene el paciente. Obviamente entre más puntos tenga, pues la enfermedad va a ser más severa, ¿sí? También nos clasifica el paciente con riesgo de muerte bajo, moderado o alto. El alto será un clase 5, con más de 130 puntos, paciente que va a parar a la UCI, y como lo vimos anteriormente, 1 de cada 3 de esos pacientes se puede morir. Desventaja de esta clasificación, miren todo lo que requiere aquí: pH, BUN, sodio, glucosa, hematócrito, O sea, en primer nivel no lo vamos a poder hacer, probablemente, ¿no? Yo creo que no hay gasolina en primer nivel, no. Más esta sí, yo creo que un BUN sí hay en primer nivel. Entonces pedimos un BUN y el resto es clínico y miramos. Con eso uno define el primer nivel. O lo manejo aquí en la casa y lo llamo en 2 días para ver cómo está, o lo remito directamente a un segundo o tercer nivel donde le podamos tratar con antibiótico endovenoso. Y la escala de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas o Sociedad Americana de Tórax, que nos da unos criterios para hospitalizarlo al paciente en UCI.
Criterios mayores, un paciente con choque séptico que requiere vasopresores. El paciente que lleva urgencias, hipotenso, le mandan sus 2 litros de volumen, comienza el antibiótico y tal, continúa hipotenso, le comienza el NORA, ya es un criterio mayor. O un paciente que llega tan mal que tienen que intubarlo directamente, ya es el otro criterio mayor. Cualquiera de dos, puede tener un solo criterio mayor, ya es indicación para subirlo a la UCI o pues bajarnos en donde se llevarlo a la UCI. Entonces, vasopresores, ventilación mecánica, son 2 criterios mayores. Y criterios menores son todos estos de acá. Frecuencia respiratoria 30 más, hipoxemia por lo menos leve, ¿no? Relación PAFI menor o igual a 250, infiltrados multilobares porque habla de una enfermedad más grave con compromiso parenquimatoso múltiple. Confusión, desorientación, hace referencia tal vez a hipoperfusión sistémica relacionada a infección grave, ¿no? Porque sabemos que normalmente el cerebro consume aproximadamente el 30-40% del gasto cardíaco, y en enfermedades graves el gasto cardíaco disminuye, el aporte de oxígeno disminuye, no va a llegar pues todo el oxígeno que requiere el cerebro y el paciente puede presentarse con confusión o desorientación. Son los primeros síntomas clínicos que nos puede llevar a pensar en hipoperfusión por enfermedad infecciosa grave. Uremia, ¿no? Haciendo referencia ya a disfunciones orgánicas, renal, leucopenia, disfunción hematológica, trombocitopenia también, disfunción hematológica, hipotermia, hipotensión que requiera en esos menores apenas líquido. Entonces, cuando tengamos un paciente con un criterio mayor, para la UCI, ¿sí? 3 o más criterios menores, para la UCI. ¿Listo? Ahí sí no hay excusa, porque no lo interconsultan, o no hay excusa del médico que está en la UCI y decir para qué me llaman por eso. Criterios son criterios y hay que cumplirlos. Entonces es como un algoritmo, a pesar de que es del 2013, es bien válido. Ayer me pareció bien chévere. Paciente con neumonía adquirida en la comunidad, escala de curva 75, ¿sí? Curva 75, 0 o 1 punto, y satura bien. ¿Qué vamos a ver? El contexto social del paciente. Si fuéramos solamente por esa parte, curva 0 o 65, ¿qué hacemos? Para casa, ¿no? Antibiótico oral y para casa. Más este cuadro es chévere porque se aplica a nuestro contexto, ¿sí? Social. ¿Qué vemos nosotros, por ejemplo, en el departamento? Aquí llevan pacientes indigentes, que llevan pacientes abandonados, que llevan pacientes con consumo de drogas, en fin. No tienen una buena red social o familiar. Entonces no va a tener la posibilidad de medicación oral. Tal vez un paciente con ACV va a tener falta de soporte familiar, bueno, o de ramos plurales importantes. No me sirve de nada a mí clasificarlo como neumonía leve, mandarlo para la casa con ampicilina si él no se va a tomar los medicamentos, va a regresar chocado si es que regresa. Entonces, si tiene esos contextos, este mal contexto, mal red, mal apoyo social o familiar, lo hospitalizamos, así sea un CURP 1 o 2, ¿listo? Si no, si tiene una buena red de apoyo, para la casa, ¿listo? Si el CURP es por lo menos 1 punto pero desaturado, lo hospitalizamos, ¿sí? O si tiene 3 puntos o más, 2 puntos o más, perdón, 2 a 4 puntos, aplicamos la escala de criterios para la UCI. Si cumple con criterios, UCI, si no, hospitalización. En este algoritmo, si el CURP da 5 puntos, directamente nos indica mandarlo para la UCI. Diagnóstico, entonces, clínica más imágenes. Ahí sí no hay duda, ¿sí? Aunque la clínica es muy inespecífica, bueno, pero pues ellos hablan de eso, fiebre, tos con esputo y tal. E imágenes, radiografía de tórax infiltrado con consolidaciones, cavitaciones, abscesos, ¿sí? Y pruebas microbiológicas, siempre y cuando estemos hablando de una neumonía en paciente que requiere hospitalizar, o sea, moderada o severa. Entonces, ambulatorio, neumonía leve, ¿sí? 0 puntos, índice de severidad 1 o 2 puntos. Entonces, generalmente las pruebas no son necesarias, los test moleculares o las pruebas de cultivo o visión de Gram. La directriz del 2019 nos habla de que no se necesita, se comienza antibiótico empírico, pues pensando en neumonía, que es lo más frecuente, y para la casa. Pruebas de influenza y COVID, pues depende del momento en el que estemos, si estacionario o no. Si hay sospecha o contacto, pues se piden las pruebas. Actualmente, pues la recomendación es pensar en pedirlas porque estamos comenzando nuevamente otro pico pequeño.
Neumonía moderada, paciente que lo hospitalizamos en piso como tal, piso de medicina interna, tendrá un índice de severidad de 3 o 4, un CURVI 65 de 1 o 2. Eso es lo que las guías nos recomiendan. Pedir cultivos, hemocultivos, para ver si hay compromiso sistémico, para ver si hay bacteremia. Pedir tinción de Gram, cultivo de esputo, ¿sí? Antígeno urinario para neumococo, la guía recomienda que hay que pedirlo, más infelizmente aquí no hay, pues yo no lo he encontrado y creo que es por el costo. Nos recomienda pedir prueba para legionela, ellos son americanos, entonces saben que en Estados Unidos la incidencia de infección por legionela grave pues está aumentando, principalmente cuando hay factores de riesgo, contaminación con líquido, de preferencia PCR, ¿sí? O puede ser también antígeno de orina. Panel viral respiratorio y prueba para COVID, pues en el momento en el que estamos. No más, aunque en panel viral respiratorio vienen todos los virus respiratorios que se pueden testar, inclusive ahí viene ya el coronavirus o el COVID-19, no el SARS-CoV-2. Y para grave, la recomendación, grave pues ya sabemos que es un PSI 4 o 5, un CURVI 65 de 3 a 5, ¿sí? Si es 5 lo pasan directo como grave en el CURVI, o si es 3 o 4, hay que ver los criterios de la IDSA o ATS para ver si hay 3 o más criterios menores o 1 por lo menos de criterios mayores. Igual, hemocultivo, granicultivo, antígeno para neumococo, legionela, panel viral. Aquí se le adiciona un lavado broncoalveolar con fibrobronco de preferencia o el minival que se puede hacer en algunos casos cuando no hay fibrobronco, tiene el mismo poder diagnóstico, ¿no? Que es un mini lavado direccionado con la placa, se introduce un catéter por el tubo cuando está intubado, ¿sí? Se inyecta el líquido y se lo absorbe, entonces hace un lavado broncoalveolar mínimamente invasivo. Llegando a la última parte, el tratamiento, pues yo lo dividí como tratamiento ambulatorio, tratamiento hospitalizado. El paciente hospitalizado si tiene factores de riesgo para que no es resistente o si no tiene, pues ambulatorio, ¿sí? En el cuadro también están las dosis, si quieren después simplemente abren la guía, ahí está todo bien clarito. Entonces, paciente con neumonía leve, ambulatoria, yo voy a pensar, recuerden siempre, comorbilidades, ¿no? Principalmente EPOC, neumopatías, falla cardíaca, en fin. Si el paciente tiene un CURVI 0, por decir, o 1, ¿no? Que yo lo voy a manejar en la casa, no tiene factores de riesgo para estáfilo resistente o meticilino resistente, no tiene factores de riesgo para pseudomonas, voy a pensar en un régimen como amoxicilina o doxiciclina o macrólide, que era la respuesta al primer caso. Lo puedo mandar con eso, ¿no? Amoxi, doxiciclina o macrólide en las dosis que están acá. Amoxi, doxi, macrólide, ácitro o claritromicina. ¿Listo? Ahora, si el paciente tiene comorbilidades, tiene EPOC, tiene falla cardíaca, tiene asma, tiene falla renal, es diabético, es malnutrido, en fin, voy a ofrecerle una terapia combinada con inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces puedo irme con amoxiclavulanato, ¿sí? O una cefalosporina más, aquí sí, un macrólido o doxiciclina. Es un régimen combinado. O puedo irme con una fluoroquinolona respiratoria como monoterapia. Y abajo nos habla de levofloxacino o moxifloxacino. La más conocida es levofloxacina, más ahí que hay que acordarnos siempre de la tendinitis y ruptura, ¿no? Por esas quinolonas. Los macrólidos, ¿cuánto tiempo recomendable? 5 días. 5 días, macrólidos, ¿no? Y eso siempre hay que saber, siempre antes de comenzar un antibiótico hay que saber los porcentajes de resistencia local. Yo no conozco la verdad acá, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos de gérmenes resistentes a macrólidos? Los americanos hablan que ellos tienen un poco menos del 25%. Si nosotros pensáramos en que nuestros gérmenes atípicos tienen una resistencia del 25% o más a los macrólidos, no lo de macrólidos. Porque acordémonos que cada medicamento, cada conducta que nosotros tenemos puede llevar a un evento adverso, ¿no? ¿Qué me dice un evento adverso que es lo que me preocupa bastante de un macrólido? Cualquier macrólido. Se produce flebitis química. Flebitis. ¿La mata la flebitis? ¿Mata la flebitis? No, produce flebitis química. Eso, listo. ¿Qué otro que me preocuparía más? Flebitis usted le inyecta y
va a ver que es un error, que el paciente le duele y tal, ¿no? Lo manejan con medidas locales. Prolonga el QT, muchachos, ¿se acuerdan? Prolonga el QT, la tele cae en el PRS y hace un ataque de ritmo maligno. Entonces lo puede matar. Entonces acordémonos, cada medicamento tiene efectos adversos. Puede ser 1 a 5%, pero puede pasar. Entonces, listo. Es un ambulatorio. Ahora, bueno, para recordar los factores de riesgo para estáfilo aureus resistente a meticilina o pseudomonas. Ya falta poco, muchachos. Esos son para estáfilo, ¿sí? Estáfilo resistente a meticilinas, colonización conocida previa por estáfilo resistente a meticilina, infección previa por estáfilo, hospitalización reciente, lo que yo siempre hablo con ustedes allá, que en los últimos 90 días haya estado hospitalizado y haya usado antibióticos IV, lo que siempre les preguntamos a nuestros pacientes, si tuvo alguna enfermedad similar a influenza, porque ya vimos que la influenza es un factor de riesgo para coinfección por estáfilo, y pues si se detectan pocos gram positivos en la admisión. Ahora, para pseudomona, si hay colonización conocida previa de pseudomona, si hubo infección previa de pseudomona, si estuvo hospitalizado en los últimos 3 meses con uso de antibiótico endovenoso, POC, ¿sí? O exacerbación en los últimos días, o necesidad de corticoide y antibiótico, neumopatías estructurales, principalmente bronquiectasias, y presencia de bacilos gram negativos en la difusión de gram. Entonces ya pasamos los pacientes para la casa, ya sabemos con qué tratarlos. Los pacientes ahora que los vamos a hospitalizar en piso, en medicina interna, con una neumonía moderada. Entonces, régimen estándar para esos pacientes, beta-lactámico más macrólido o una fluoroquinolona como monoterapia, ¿sí? Vamos a mirar unos puntos importantes. Si hubo aislamiento previo de estáfilo meticilino resistente, si hubo aislamiento previo de pseudomonas, si hay factores de riesgo para estáfilo resistente o si hay factores de riesgo para pseudomonas. Si hubo aislamiento previo de estáfilo meticilino resistente, por ejemplo, un paciente que estuvo hospitalizado hace 2 meses, un paciente que dializa, que estuvo hospitalizado hace 2 meses por una infección de corriente sanguínea relacionada al catéter, y él dice, sí, me salió, lleva el cultivo, la hija lleva el cultivo y ahí le sale un estáfilo resistente a ósea. Entonces, yo comienzo con mi esquema estándar y le asocio cobertura para un estáfilo resistente que puede ser banco o linesolid, pues dependiendo del perfil del paciente, de la función renal. En la última ya miramos las dosis y tal. Si hubo aislamiento previo de pseudomonas, pues yo comienzo tratamiento anti-pseudomonas. Bueno, aquí cambia un poco. Si hay factores de riesgo para estáfilo en pacientes con neumonía moderada, lo ideal es calmar nuestra angustia, no comenzar tratamiento para estáfilo resistente, obtener cultivos y o PCR nasal y un régimen estándar. Si hay factores de riesgo para estáfilo, lo ideal en casos moderados es no comenzar tratamiento para estáfilo resistente, simplemente cultivar y esperarnos el resultado y seguimos con régimen estándar. Si hay factores para pseudomonas, sí tratamos para pseudomonas, ¿listo? Y por último, en la grave, en el paciente que está intubado con disfunción orgánica, con NORA, con falla renal, en fin, eso sí, recuerden que 1 de cada 3 se va a morir, entonces vamos con todo, ¿no? Podemos comenzar con eso aquí. Si es un paciente estándar, un paciente que no estuvo hospitalizado, no tiene factores de riesgo, no tiene comorbilidades, tranquilamente, amoxiclavulanato más claritromicina, lo puedo dejar y miro cómo evoluciona. Bueno, o aquí cambia. En la moderada era una fluoroquinolona como monoterapia, aquí es fluoroquinolona más un beta-lactámico, ¿listo? Si hubo aislamiento previo, continuamos igual, asociamos banco o linesolid, tratamos estáfilo. Si hubo aislamiento previo de pseudomonas, tratamos para pseudomonas, depende de la gravedad, puedo ir con piptazo, con celepime, con mero, sigue siendo más agresivos. Aquí cambia con respecto a la moderada. Si hay factores de riesgo para estáfilo resistente, la anterior en moderado me decía, espérese, cálmese, en esta no, como tengo un paciente que se me puede morir, 1 de 3 se muere, entonces vamos con todo, vamos con banco, más para gram negativos, y si hay factor de riesgo para pseudomonas, igual, tratamos para pseudomonas. Ahí están los tratamientos estándar para estáfilo meticilino resistente y para pseudomonas, ¿no? Para estáfilo, banco, importantísimo que yo veo que hace falta acá,
por lo menos donde yo trabajo, el nivel sérico del vancomicina. Yo sí que molesto con eso y les pido siempre, ¿no? Vancomicina, dosis de ataque 20 miligramos por kilo, luego 15 miligramos por kilo cada 12 horas. Puede hacerse en infusión de 4 horas o puede hacerse, como lo hacen acá en el trabajo, en infusión lenta, en 12 horas. Si es infusión cada 4 horas, infusión intermitente, hay que pedir nivel sérico de vancocinemia o vancocinemia antes de la cuarta dosis. Si es infusión continua, 12 horas, pues pide las 48 horas de haberlo comenzado, ¿no? Si el paciente está con falla renal, me puede ir tranquilamente con linesolina. Daptomicina, ¿qué creen ustedes de daptomicina? También cubre, no está filoresistente. ¿Qué pensarían de daptomicina? ¿Por qué me aparece ahí? Dapto cubre, ¿no? Solo Dapto es buenísima para bacteremia, ¿sí? Por estáfilo. Solo que al pulmón es inhibida, la verdad, por el factor surfactante, entonces ni se la menciona, ¿no? Pero a veces uno mira eso, entonces acuérdense, daptomicina en pulmón, retírenla, no se inhibe por el factor surfactante. Y los antipseudomonas que ustedes ya saben, ¿no? Piptazo, imipenem, meropenem, en fin. Entre otros interrogantes que nos menciona la guía, cobertura anaeróbica empírica, ¿sí o no? Ya nos dice no. No. Debemos dar cobertura con clindamicina, por ejemplo, para neumonías adquiridas en la comunidad. A veces uno se angustia, ay, pero es que el paciente broncoaspiró y contenido, nada, no. Solamente cuando tenemos absceso pulmonar o entiema. Ahí sí pensamos en asociar clindamicina, ¿no? Corticoides, ¿sí o no? Para neumonía. ¿Y neumonía grave? Sí. No. ¿Cierto? Nada, solo un No trabajo se de puede- los chinos nomás, No salió se por puede allá. imprimirlo, pues peor, ¿no? Hay una indicación de corticoide cuando hay choque séptico, ¿no? La neumonía grave lo puede llevar un choque séptico, y en choque séptico nosotros damos una dosis de corticoide, una dosis de estrés. Hidrocortisona, 200 miligramos al día, dividido pues en 50 cada 6, o 200 en infusión, ¿no? ¿O se está vivir? ¿Sí o no? No, claro. Si estoy hablando de infección por neumococo, por rinovirus o por otra microbioma propia del pulmón, no. A no ser pues que yo, en mi panel respiratorio que le pido al paciente desde urgencias, me aparezca un H1N1, si lo tengo que tratar. Tiempo, muchachos. ¿Cuánto tiempo de antibiótico? 5. La quiere decir al menos 5 días. Al menos. Y eso dependiendo de la mejoría clínica. Si el paciente que usted lo trata para la casa, al 5.º día está bien, listo, no acabó antibiótico, se acabó la cajita, chao. Ahora, si mi paciente que está hospitalizado, al 5.º día yo lo miro todavía, que aún no regula esa respuesta inflamatoria, tiene leucocitosis, la PCR no le cayó tanto, se lo mira que aún está hiperdinámico, taquicárdico, tal vez lo dejo, ¿no? 7 días y vamos viendo, listo, más, al menos 5 días. Y placa de control dicen que no. Si el paciente va mejor, la clínica es mandatoria siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mejoría radiológica demora por lo menos 15 días. O sea, si yo lo miro una placa ahorita, le doy 5 días de antibiótico y le pido la radiografía, probablemente va a aparecer la consolidación. Si el paciente está bien, ¿qué haga? Nada. Por eso dice placa de control, si el paciente va mejor, no. Entonces, retomando el caso 1, era una neumonía adquirida en la comunidad por escalas de gravedad, un curve tal vez de no sé cuánto de 0 o un punto, ¿sí? Entonces, neumonía adquirida en la comunidad, leve, lo trato en la casa, para la casita y control, no sé, 2, 3 días. Bueno, el 2 lo clasificamos como una neumonía nosocomial asociada a la hospitalización grave, ¿no? Miren, edad, bueno, todo eso tiene más de 3 factores, criterios menores, entonces es grave, y tal vez ya lo mandé para la UCI, directamente lo interconsulto por lo menos, allá en la UCI verán si él me lo recibe o no. Listo, yo trabajo en la UCI. Listo, muchachos, intenten hacerlo así bien dinámico, bien enfocado para que les sirva. Ahí Natalie hablaba de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía relacionada a la asistencia a la salud que ya no se utiliza, pero ponerme a hablar de neumonía nosocomial y neumonía asociada a ventilación mecánica se llama nueva entidad positiva. Entonces, no creo. Eso es lo que les va a servir a ustedes en primer nivel.